Hola, buenas tardes. Eh, Retomando con las clases en esta segunda parte de la materia, vamos a empezar con la unidad C, que trata sobre la fenología de plantas anuales y perennes. Para definir lo que es fenología, primero conozcamos el origen de la palabra, donde fenología proviene del griego phenomenon y logos, conocimiento, es el conocimiento de los fenómenos. Ahora bien, la fenología podemos decir que entonces es una rama de la ecología que estudia los fenómenos periódicos de los seres vivos relacionados con la marcha anual de los elementos meteorológicos. Hacemos hincapié en fenómenos periódicos. ¿Por qué? Porque la definición de ecología simple nos dice que la ecología es la relación del medio, o sea, del ambiente, con la vida. En cambio, en la fenología toma una parte y estudia el fenómeno periódico. ¿A qué se refiere eso? A que si ustedes han observado alguna vez en sus casas o en la calle, hay determinadas especies que en un determinado momento del año inician su ciclo con la floración. Y va a ser siempre más o menos para la misma fecha. Eso responde a la periodicidad que está involucrada en la definición. ¿Por qué? Porque responde a condiciones previas que tuvo esa planta para llegar a la floración. Se refiere específicamente a las especies caducifolias para iniciar su ciclo, lo hacen a través de la floración. Para ello, durante el invierno debieron acumular frío. ¿Cuál es la aplicación de la fenología? Bueno, la aplicación es bastante variada. Una podría ser la polinización de especies autoestériles. Es decir, hay especies que no son fecundadas por su propio polen, como por ejemplo el ciruelo. Tienen un problema de autoincompatibilidad. Entonces requieren de un polinizador, pero para que ese polinizador sea efectivo, debe coincidir la fecha de floración de la especie en cuestión y la del polinizador. Por eso es importante. Para la producción mielífera, es decir, aquellos que se dedican a la apicultura, los apicultores deben conocer la flora y la floración que tiene durante todo el año para que sus abejas puedan alimentarse perfectamente y puedan recoger el polen. De esa manera, planificar los momentos en que la flora del lugar se va a ver no favorecida para ellas y entonces deberán recurrir a el alimento suplementario. Como auxiliar de estudios climáticos, si en una región alejada, observando la flora y la fauna, yo veo características determinadas, por ejemplo, si en mi lugar donde estoy hay bananos, quiere decir que estamos frente a un clima tropical, donde hay periodo libre de heladas, donde la temperatura mínima es superior a los 10 grados. En cambio, si estoy en un lugar donde la producción es de manzano, sé que son inviernos fríos, con acumulación de frío y corresponden teóricamente a climas de tipo templado. También, haciendo observación de lo que ocurre con el ciclo biológico de determinadas aves y floración de la flora regional, podemos delimitar estaciones del año. Y eso es lo que hacían los rusos cuando no existían, antes de que aparezcan las primeras estaciones meteorológicas, cómo delimitar las estaciones del año. La correlación fenológica se refiere a que en determinada condición climática puede aparecer una determinada plaga o enfermedad, que a veces es anterior a otra enfermedad peligrosa. Entonces, por ejemplo, en Francia, conociéndose la antragnosis del banano, ya se sabía que a 10 días después iba a ocurrir el mildiou de la vid. Eso se llama correlación fenológica. Y finalmente, la intercepción fenológica se refiere a que algunas especies florecen antes y después brotan, como en el caso que yo les explicaba de los ciruelos, de los durazneros. Pero a veces hay años en que ocurren o simultáneamente las dos fases o es al revés, brota y después florece. Ese cambio en su fenómeno fenológico se llama intercepción fenológica entre especies.
Para estudiar bien la fenología la podemos hacer tanto en plantas como en animales. Cuando hacemos observación o estudiamos la fenología de los vegetales, hablamos de la fitofenología. Y cuando hablamos de la fenología animal, hablamos de la zoofenología. Esta periodicidad, que responde a la definición, depende o va a depender de determinadas características de la especie. Dentro de un mismo biotipo o biotipo, responden a condiciones bioclimáticas diferentes. Es decir, una variedad se diferencia de lo que la especie puede requerir. Entonces, volviendo a que la periodicidad en que ocurran esas fases fenológicas van a depender de las características de la especie y de las condiciones ambientales, cómo se desarrolle el año meteorológico. También podemos definir a la fenología desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Es decir, cualitativo, la observación de la variación en el desarrollo de los seres vivos, que es la fenología cualitativa, y la cuantificación del crecimiento y desarrollo, que es la fenología cuantitativa o fenométrica. Por ejemplo, el número de macollos, el número de frutos, el rendimiento. Son observaciones de tipo fenométrico. Dentro de la fenología dijimos que el ciclo estaba separado en un ciclo reproductivo o un ciclo, digamos, de multiplicación vegetativo o ciclo reproductivo. Y para que se dé eso, tiene que ocurrir y pasar por diferentes etapas. Pues bien, cada etapa de ese ciclo se denomina fase. O fase fitofenológica si estamos hablando de plantas y fases zoofenológicas si estamos hablando de animales. ¿Y qué es la fase? Es la aparición, transformación y desaparición de órganos de una planta. Y eso está asociado a las necesidades que tiene el vegetal. Las fases las podemos clasificar en fases visibles o fases ocultas, es decir, visibles porque las veo, como la floración, la fructificación, la espigazón, y fases ocultas porque yo no las observo. Por ejemplo, cuando siembro, antes de que ocurra el nacimiento, primero va a germinar y yo a la germinación no la veo. Fases vegetativas, que son las que se refieren a la multiplicación celular, solamente la parte de crecimiento de la planta, o fases reproductivas o de desarrollo. A las primeras las llamamos de crecimiento y a las segundas de desarrollo, y tienen que ver con los órganos de la reproducción, por ejemplo, la floración. Es importante saber cuánto dura cada fase. La duración de la fase sería la cantidad de tiempo comprendido entre el comienzo y el fin de la fase. Por ejemplo, ahí tenemos el inicio de la floración el 5 de octubre y el fin el 10 de octubre. ¿Cuánto tiempo duró esa fase? 5 días. Un concepto importante a definir es la energía de fase, que sería la fuerza o velocidad o vigor con que se produce una fase en relación al tiempo promedio. Es decir, la velocidad con que ocurre. Esto es muy importante porque las especies que son más precoces, es decir, que tienen menos requerimientos, tienen mayor vigor, es decir, hay una energía de fase mayor que las más tardías. Y los momentos por el que transcurre esa fase la llamamos intensidad. Y esa intensidad va a estar dada por el comienzo, la plenitud y el fin de la fase. Después vamos a ver que de acuerdo a las especies, cómo podemos identificarlas y cómo las redefinimos a cada una de estas intensidades. Y ese tiempo que transcurre entre una fase y otra, en número de días, tiene un nombre, se llama subperiodo fenológico. Y en el subperiodo fenológico es donde se puede medir las necesidades que tiene en esa etapa el vegetal y es constante. Pero no es que es constante durante todo el ciclo, sino que esa constancia o esa necesidad constante que se manifiesta en un subperiodo determinado puede variar en otro subperiodo, que a su vez ese también va a ser constante.
¿Y cómo representamos o qué es lo que observamos? Porque nosotros de esta observación fenológica vamos anotando qué cosa, el número de días, pero fundamentalmente la fecha en la que se produce la fase. Y esa representación de fechas que unen igual fase fenológica se llama línea isófana. Y la de la floración se llama línea isoante. Quiere decir que la isoante es la isófana de la floración. Iso es igual, ante viene de antesis. Bueno, ahora vamos a dejar acá y vamos a pasar a otro video para que no sea más fácil subirlo.